Muy buenas noches, mi nombre es Lida Marcela Carpeta Baracaldo, curso actualmente tercer semestre de Administración de Empresas en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Para la materia Estadística Inferencial va a ser presentado este trabajo. En esta presentación vamos a hablar sobre el tema de las tablas de contingencia. Entonces, ¿qué son las tablas de contingencia? Dice que son unas herramientas que nos permiten ver la relación entre dos o más variables, lo cual contribuye a organizar de manera efectiva los datos para llegar a un resultado esperado. Es decir, pues que se van a tener en cuenta dos o más variables que se relacionen entre sí y así poder obtener un resultado final. ¿Para qué sirven las tablas de contingencia? Para resumir datos claros, para descubrir relaciones o asociaciones, comparar proporciones entre grupos y probar hipótesis estadísticas. Bueno, entonces aquí vamos a elaborar un ejemplo para comprender un poco mejor cómo funcionan las tablas de contingencia. Entonces aquí nos proporciona la siguiente información. Se analiza el rendimiento laboral de un grupo de 200 trabajadores teniendo en cuenta su orientación manual, sabiendo que son diestros o son zurdos, ¿no? Entonces, acá, ya teniendo elaborada la tabla, le vamos a colocar las opciones, los ítems, digamos, de su desempeño. Entonces, acá está, insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente. Y acá, la condición que tienen ellos, que son zurdos o son diestros, zurdos o diestros, ¿listo? Ya teniendo esto, entonces empezamos a ejecutar el ejemplo. Entonces dice que tenemos 200 trabajadores, ¿sí? Aquí al inicio nos dicen 200 trabajadores totales, de los cuales 50 trabajadores son zurdos. Entonces aquí colocamos en este ítem zurdos 50 trabajadores. Debemos entonces determinar cuántos trabajadores tenemos diestros. Entonces tenemos que 200 trabajadores totales menos 50 que son zurdos, el total de personal diestro es de 150. El segundo ejemplo o el segundo ítem que nos dan es que en su desempeño excelente tenemos 10 trabajadores, que son los que están relacionados acá. De estos 10 trabajadores tenemos 2 que son diestros. Entonces, para determinar acá cuántos trabajadores son zurdos, debemos restarle a estos 10 trabajadores 2 trabajadores que son diestros para determinar que son 8 que son zurdos. El siguiente ejemplo dice que sobresaliente son 50. Entonces acá 50 en su desempeño sobresaliente, 50 trabajadores, de los cuales 28 son diestros, ¿sí? Entonces aquí tenemos los 28 que son diestros y debemos determinar entonces acá el personal que es zurdo, ¿cuántos son? Entonces a 50 le restamos estos 28 y nos da como resultado 22. Ya el otro ítem nos dice que aceptables son 100. Entonces, aceptable, en su desempeño aceptable, tenemos 100 trabajadores y de los cuales tenemos 20 que son zurdos. Para determinar cuántas personas son diestras, le restamos a 100 trabajadores los 20 que son zurdos y así nos da el resultado de 80 trabajadores que son diestros. Para determinar este ítem del desempeño insuficiente de los trabajadores, entonces lo que vamos a hacer es la suma, ¿sí? La suma de estos, o sea, la suma de todos estos nos debe dar 200 de todos estos. Y así podemos determinar o despejar la cantidad de trabajadores que van a ir en este campo, ¿no? Entonces dice que 100 trabajadores más 50 más 10 nos da que son 160 trabajadores, ¿sí? Es decir, que para llegar a estos 200 debemos completar con 40, ¿cierto? Y este sería el dato que va relacionado aquí, 40. Y al sumar 40 más 100, 140, más 50, 190, más 10, 200. Es decir, que aquí ya tendríamos el dato final. De la misma manera lo hacemos acá. Entonces vamos a sumar 20
más 22 más 8 me da 50. Quiere decir que como este es el total 50, es decir que en la categoría de los zurdos no hay ninguno que cumpla con esta condición inaceptable o insuficiente, ¿sí? Entonces estaría así la condición, ¿no? Ya para sacar este, vamos a hacer la misma operación. Entonces sumamos 80 más 28 más 2 y esto nos da un total de 110. Es decir, que para llegar a 150 nos faltan 40, que es la cantidad que va relacionada acá. De esta manera ya obtenemos los datos y al sumar acá, digamos 40 más 0, pues nos da 40. 80 más 20 nos da 100. 28 más 22 nos da 50 y 2 más 8 nos da 10. Y aquí el total, entonces 150 más 50 nos da 200. De la misma manera aquí en la fila de abajo. Entonces 100 más 40, 140 más 50, 190 más 10, 200. O sea, ahí ya quedarían los datos que necesitamos para saber la información que nos están solicitando, ¿cierto? Bueno, teniendo en cuenta la información anterior, vamos a sacar la probabilidad con los datos anteriores, teniendo en cuenta los datos anteriores. Para ello es necesario aclarar que el resultado de la casilla que estaba aquí, pero en la tabla anterior, lo debemos dividir en 200 para sacar la probabilidad de cada uno de ellos. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí teníamos que 40 trabajadores, lo dividimos en 200 y la probabilidad de que haya un trabajador que cumpla con su categoría diestro y que su desempeño sea insuficiente es de 0,2, ¿sí? Aquí teníamos que eran 80 trabajadores. Esos 80 trabajadores los dividimos en 200 y esto nos da 0,4. Esta es la probabilidad de que un trabajador cumpla con su categoría en diestro y que su desempeño sea aceptable. Y así para todos, ¿sí? Aquí teníamos 28, aquí teníamos 2, aquí teníamos 0, aquí teníamos 20, aquí 22 y todos ellos los vamos a dividir en 200, que era la cantidad de trabajadores totales, para obtener estos resultados. Cuando ya tenemos estos resultados, los vamos a sumar para obtener este último resultado final, ¿sí? Entonces, 0,2 más 0,4 más 0,14 más 0,01 me da 0,75. Con estos hacemos la misma operación para obtener este resultado. Y acá hacemos la misma operación ya cuando tenemos todo eso sumado. Entonces, esto más esto me tiene que dar esto, esto más esto me da esto, este resultado más este me da este. Y al final, entonces, obtenemos un resultado final que es este, que al ser sumado estos resultados de acá, de las columnas, me dé como resultado 1 y que la suma de estas filas me dé como resultado 1 también. Entonces, esa sería la descripción o la definición de cómo se debe sacar la probabilidad en cuanto a las tablas de contingencia. Agradezco este espacio y la atención brindada. Espero que haya sido de mucha ayuda para comprender mejor lo que son las tablas de contingencia.